Por las últimas 2 décadas y media hemos venido hablando, mejor dicho, nos han venido inculcando que China es una potencia mundial. Primero la catalogaron como potencia regional, posteriormente la catalogaron como potencia mundial y hoy día le están ascendiendo a superpotencia. ¿Y por dónde empezar? Un país, una cultura, un concepto, una historia, una ideología, un folclore, mejor dicho, folclores, son muchos. Todo es tan inmensamente grande, familia, que se convierte en un reto, un verdadero reto para quien quiera venir a desglosar China. China siempre estuvo, mucho antes que muchos conceptos que podríamos considerar primarios en las bases históricas y en un todo de nuestra civilización. Una cultura milenaria. Los fenicios, bueno, los chinos lo vieron pasar. A los sumerios, los chinos también los vieron pasar. A los egipcios, a los griegos, los vieron pasar. Todo el imperio romano, los chinos lo vieron pasar. La llegada de nuestro Señor Jesucristo la vieron llegar y también vieron la partida de nuestro Señor Jesucristo. Esta edad antigua posee fronteras temporales, pongámoslo de este tamaño, ¿no? Tal vez difusas, pero esto depende de qué parte lo vayas enfocando, ¿no? Sería una aproximación de tiempo que empezaría en el 6000 antes de Cristo y terminaría en el 476 después de Cristo. Básicamente en la caída del Imperio Romano en Occidente. Soy Claudio Barceló y les doy la bienvenida a Zona Global. Básicamente les prometí que les iba a hacer un programa que va a ser una serie de programas con referente a que porque yo siempre he pensado que China no es una potencia mundial, contrario a lo que todo el planeta viene diciendo. Y esto creo que es la parte que me diferencia de muchos, que me hace ir en contra de todos, pero que planteo una idea completamente diferente. Claro está que nos vamos a tomar esto desde el año 6000 antes de Cristo. Muchos de los que me conocen acá, pues van a tener un alivio, van a decir, gracias a Dios a este hombre no se le ocurrió empezar 6000 años atrás, ¿no? Lo hago. Pero creo que muchos tendrán un alivio ya. El concepto chino es tan grande y tan nutrido que a mí se me hace difícil conceptuarlo, capitalizarlo fácilmente. Realmente es muy complejo. Desde la fonología de chino estándar, ¿no? Esa pronunciación del idioma es supremamente difícil. Digamos que todos son igual para uno, ¿no? Nos vamos a concentrar desde el inicio de la República China como tal. Y vamos obviamente a ir viendo conceptos básicos para establecer bases dentro del desarrollo del tema. No voy a concentrarme en netamente, va a desglosar todo completo porque llega el próximo año y estaría todavía en el cuento, ¿no? China básicamente es compleja. Realmente compleja. Pero bueno, muchos me preguntan y me dicen, cambia, haz los programas más cortos, cambia porque explicas demasiado, das mucha información. Pues bueno, tal vez mi forma de ser es así. Y fui siempre muy inquieto desde muy niño, pobrecita mi mamá, mi abuela que me criaron, ¿no? Realmente sufrieron conmigo, pero soy muy inquieto. Y siempre preguntaba más allá de lo que tenía que preguntar. Aquí estoy haciéndoles un paréntesis del por qué yo llevo todo a un extremo de explicación, porque me gusta tener bases con qué hablar. Mi abuelita me decía en su momento, lo que tienes aquí adentro, nadie te lo puede quitar. Tú puedes perder todo el capital del mundo menos lo que tienes aquí adentro.
tenía razón. Y concluía diciendo que el conocer, el saber, da poder. Y también tenía razón. Obviamente, las palabras no se quedaban solo con mi abuelita. También fue mi mamá la que me ha venido dando palo por mucho tiempo, ¿no? En ese punto, ¿no? Y que obviamente tienen razón. Entonces esto no es simplemente ninguno de los temas que yo por lo general toco con ustedes. Es un tema como que muy fácil de explicar o de definir o de hacer en 3, 5 minutos. Con un dibujito, una explicación elemental y va para afuera. Eso es básicamente para mí querer ser médico, llegar a la universidad, preguntarle al profesor, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Qué materia vemos hoy, profesor? Y el profesor muy escuetamente te va a decir, vamos a ver suturas de arterias. Y tú dar media vuelta con tu mochila y decir, gracias profesor, chao, nos vemos. Y salir y irte y no ir a la clase. Entonces, básicamente, por eso es que yo trato de dar bases estructurales, en donde podamos pensar, definir y desglosar un concepto. Empezamos con estas bases. Chile es un todo, ¿no? Es muy grande y su área total no es la excepción. Tercer país más grande y extenso del planeta con 9.572.900 kilómetros cuadrados. Esto es más o menos, y cuando digo más o menos es literalmente más o menos. ¿Por qué? Porque su contexto no se ha podido medir precisamente por puntos como el Everest, que no puedes exactamente medirlos, entonces es más o menos. Pero esta es la medida oficial que se maneja hoy día. Tiene frontera con 14 países diferentes, estados soberanos que comparten frontera con la Gran China. Dividida en 22 provincias, 4 municipios, los cuales están bajo una jurisdicción central, que serían Pekín, Tianjin, Shanghái y Chongqing, si yo no fallo con la pronunciación, ¿no? Pero esto es algo así como lo que jurisdicción central es como la jerarquía más alta de lo que podemos conceptuar nosotros como un municipio o una municipalidad. Sería el equivalente al Distrito Federal. Entonces, el cuento va que su administración directa la tiene el gobierno central, el gobierno nacional chino. Tiene 5 regiones autónomas, fuera de estas 4 municipios de jurisdicción central y estas 22 provincias, ¿no? Estas 5 regiones autónomas está inspirado en las teorías soviéticas del año 1947. ¿Por qué? Por el control de su población y del ser humano. Básicamente este es su sentido, ¿no? Y bueno, son divisiones territoriales a nivel provincial con una autonomía mucho más amplia de manejo que del resto de las 22 provincias, ¿no? Estas provincias serían Jiangxi, Mongolia Interior, Xinjiang, Tibet y Ningxia, ¿ok? Creo que se dice así. 2 regiones administrativas especiales que vendría a ser la isla de Macao y Hong Kong y por supuesto una que está como que en disputa, ¿no? La ya conocida y controversial Taiwán. China tiene 14.500 kilómetros de costa a lo largo del Océano Pacífico. Este dato es muy importante que lo cuadren, que se lo recuerden muy bien y memoricen para el desglose hacia el frente de lo que vamos diciendo, porque es esencial el punto. Voy a volverlo a repetir. China tiene 14.400 kilómetros de costa en el Océano Pacífico. Posee 2 ríos importantes, el Yangtze y el Río Amarillo, catalogados el tercero y el sexto respectivamente más largos de todo el planeta. Su idioma oficial es el mandarín, continuaría el cantonés que se usa en pequeñas o ciertas regiones. Entre ellas, el cantonés se habla en Hong Kong. Y en otras diferentes partes no son muy extensas, pero se utiliza en estas zonas. Pero el idioma oficial, el mandarín. No serían ninguno de los 2 idiomas, digamos, más manejados en China. Ellos tienen un montón e infinidad de dialectos, ¿ok? Su forma de gobierno, segundo punto a conservar, muy presente.
República Socialista Marxista-Leninista Maoísta, alias comunismo recalcitrante. Bien, es manejado por una Asamblea Popular Nacional. No sé qué tan popular sea, pero sí es una Asamblea Nacional enorme, así como su país es enorme. Sus bases históricas, a través de la historia, China ha tenido 13 dinastías. Empezaría con la dinastía Xi y terminaría con la dinastía Qing, esta dinastía Qing sería de 1636 a 1912, ¿ok? Y sería la última dinastía imperial de China. Prácticamente fue derrocada por la revolución Xinhai. La República China se forma entre 1912 y termina en 1949. Y posee exactamente el mismo territorio que conocemos hoy día de lo que podríamos llamar la China moderna, o la que vemos en todos los mapas en internet o en un mapa mundi o whatever. La revolución Xinhai fue muy marcada, es realmente marcada. Es marcada por las dos guerras del opio. La primera guerra del opio empieza en 1839-1842. La segunda revolución del opio es en 1860. Y básicamente estas son importantes porque fueron directamente contra Inglaterra y su colonialismo, ¿no? Y las dos las perdieron los chinos. Hay una evidencia, obviamente, esto por qué marca a China, porque hay una evidencia de debilidad de lo que podríamos conocer de esta dinastía imperial. Entonces aquí causa una fractura con el pueblo. Se sentían humillados, se sentían avasallados, se sentían menos, ¿no? Y no fue para menos, por supuesto. Entonces, estas dos guerras del opio son muy importantes también tenerlas en consideración, también por todo un contexto que pudiese venir atrás y que podemos desglosar más adelante. Obviamente también algo que marca esta discordia con el imperial, con lo que es la China imperial y su emperador, fueron las guerras sino-japonesas. Hay dos guerras sino-japonesas. La primera de ellas fue en 1895. Y a raíz de esto, obviamente, se fundan dos partidos políticos. Uno, el nacionalista chino, y el otro, el comunista chino. Entre revueltas, alzamientos, acosos al gobierno imperial, obviamente fueron debilitándolo, fueron dañándolo, fueron causándole grandes huecos y obviamente su caída al final de todo. Pero viene un punto de inflexión acá, que fue el levantamiento de Wuchang para el 10 de octubre de 1911 por el mal manejo de las vías férreas, del ferrocarril de ellos. Y vino esta revolución a terminar para febrero de 1912. Y aquí demarca el fin de 2000 años de un gobierno imperial que vino a cambiar el país completo y a renacer lo que se conoció como la República China. Hay un punto que también es importante manejar como punto de referencia, el levantamiento de los Boxers. Y esto obviamente, miren que no lo he hecho cronológicamente, sino que lo dejé aparte. Yo lo considero muy importante. En China se le llama el levantamiento Jiheng-Tuan y fueron 3 años, de 1898 a 1901, donde básicamente en estos 3 años se peleaba por la no intervención, esa intervención imperialista, donde las potencias occidentales llegaron a avasallar prácticamente al pueblo chino. Esto incluye al imperio japonés, incluye a los ingleses, a los holandeses, a los belgas y a los Estados Unidos. En historia militar recuerdo que Estados Unidos envió para este concepto cerca de como de 3.600 hombres, si mal no recuerdo, y 2 navíos dentro de todo este punto, ¿no? La China imperial, obviamente, es un proceso de más de 2000 años.
Y vamos a ver puntos importantes dentro de lo que es esta China imperial. Los puntos más relevantes y que son muy importantes. ¿Por qué? Porque van a demarcar lo que hoy día estamos viviendo, usted y yo. La dinastía Han es el gobierno que empieza en el año 206 a.C. y termina en el 220 después de Cristo. Esto es en el marco cronológico de años, ¿no? No solo fue una dinastía, es un todo y prevalece al día de hoy, familia. Esta dinastía Han es prácticamente, se le pudiese o se le llama la identidad cultural Han y constituye el grupo étnico más grande del mundo hoy día. Posee el 20% de la población mundial actual. La dinastía Han no es solamente una dinastía, realmente es un todo, porque lo que conocemos como los chinos son los Han, o mejor dicho, los Han son los chinos hoy día. Está dividida por un montón de subgrupos, obviamente, no es importante sacar un montón de subgrupos, pero bueno. Y estos subgrupos tienen una cantidad de diferencias culturales, gastronómicas, folclóricas, de costumbres, etc. Y el lenguaje no es la excepción. Ellos tienen un montón de dialectos, ¿no? Hay algo interesante aquí en China, que ellos no se pueden comunicar fácilmente entre uno y otro porque hablan dos idiomas realmente distintos. Pero su literatura, por siglos, lleva un formato estándar de escritura y no se pueden hablar, pero se pueden leer. Bien, interesante, ¿no es cierto? La dinastía Han tuvo campañas militares en Corea, Vietnam, en el centro de Asia, en Mongolia Central. Desarrolló un montón de campañas militares muy fuertes, ¿no? Y algo más importante, por eso les dije, este proceso de tener en cuenta la dinastía Han, aquí mismo, esta dinastía Han desarrolló la ruta de la seda. Y gradualmente convierte la economía de China en la más grande del mundo antiguo. Paulatinamente fue convirtiéndolo en la economía más grande del planeta en ese momento. Los voy a dejar hasta aquí. El tema es extenso, espero les haya llamado la atención. Creo que lo mejor está por venir. Aquí estoy solo planteando la parte histórica para tener una base para poder seguir desglosando a dónde es que vamos a llegar. Estamos conectados. Les deseo una excelente semana. Bendecida sea y nos vemos para la próxima.